Checkpoint que van a realizar Eusebio Nieva, que es el Engineer Manager, junto a Raquel Monge, consultora de gobernanza, seguridad ética en ISDEFE. Vannos a chegar a algo que pecha un pouco o que falamos esta mañá, porque tamén facía referencia Adrián Lence no primeiro relatorio desta mañá, esa normativa NIS2, vannos a chegar Eusebio e Raquel as obrigas dentro da Directiva Europea en materia de ciberseguridade NIS2, así que grazas cando queira. ¿Se escucha? Bien. Raquel, ante todo, muchas gracias por ayudarme con este tema. Una de las cosas que yo creo que todo el mundo se pregunta, además de todo el desconocimiento que hay alrededor de NIS, NIS2, etcétera, es si ya tenemos NIS, ¿para qué hace falta NIS2? ¿Cuál es la razón de actualizarlo? Pues a ver, yo creo que para poner un poquito de contexto, vamos a decir que la NIS2 es una directiva que lo que pretende es establecer unas medidas para garantizar un elevado nivel de ciberseguridad a nivel de la Unión. ¿Qué pasa? Tenemos una NIS1, como tú comentas, que ya salió en el año 2016. ¿Qué ha pasado? Que el objetivo que tenía pues no se ha conseguido totalmente. ¿Por qué? Porque esta NIS1 lo que hacía es que te establecía como, digamos, un marco de referencia, pero dejaba muchas cosas abiertas al criterio de cada Estado. Entonces, cada Estado lo ha aplicado como un poco le ha parecido. Imagínate, decía, las entidades tienen que notificar una serie de incidentes, pero no te decía ni en qué plazos, ni en qué procedimiento, ni cómo notificar. También te indicaba, no, tienes que aplicar medidas de seguridad, pero ni siquiera decía en qué ámbitos. Entonces, se ha visto que el objetivo no se ha conseguido, con lo cual pues, se ha hecho necesario actualizar y sacar una nueva versión. Y en relación a esto, bueno, ya lo has comentado algunas, pero ¿cuáles dirías tú que son las mayores diferencias entre NIS y NIS2? Si tuvieras que recalcar, no sé, las 4 o 5 más importantes, pues estas son las que marcan la diferencia completamente. Pues a ver, las principales diferencias, una de las más importantes es que se amplía el ámbito de aplicación. Se ha visto que los sectores que estaban incluidos en la NIS1 no son suficientes. Por ejemplo, se amplía a la administración pública, que ya, como se ha comentado toda la mañana, está siendo un objetivo de ciberataques, ¿no? Establece una serie de obligaciones ya también para Estados miembros y obligaciones para las entidades. Y una de las principales para Estados miembros, por ejemplo, es que tiene que supervisar a las entidades. Y para las entidades tienes que tener obligaciones tanto de gestión de riesgos como de notificación. Entonces, son, yo diría que los puntos más importantes que tenemos aquí, que se actualizan. Vale, claro, esa es una de las cosas que ha dicho, que evidentemente los Estados miembros, además de transponer, que también, perdona, lo que quiere es fomentar la colaboración y cooperación entre los Estados miembros, porque lo que se está viendo es que ya los ciberataques no tienen un carácter local, tienen un carácter ya, por decirlo así, global. Entonces, de nada nos sirve tener yo en mi país una serie de medidas de seguridad si el Estado de al lado, que somos transfronterizos y las redes y los sistemas de información son para todos, no tiene esas medidas aplicadas. Entonces, hay que fomentar esa colaboración y cooperación. Está claro. Y si yo fuera una de las empresas afectadas, bueno, afectadas, entre comillas, que tuviera, claro, incluidas dentro del alcance de NIS2, ¿cuáles serían las, las obligaciones primeras que teníamos que cumplir para estar dentro de la certificación? Pues a ver, las entidades, lo primero que tengo que saber es si estoy incluida o no en el alcance, si estoy dentro de algunos de los sectores de alta criticidad o críticos que se incluyen en su ámbito de aplicación. Y luego lo que yo tendría que hacer es que tengo que cumplir con unas obligaciones de seguridad y obligaciones de notificación. Dentro de las obligaciones de seguridad, lo que tengo que hacer es establecer unas medidas de seguridad en los ámbitos que me están diciendo, que me están indicando, todo en base a un análisis de riesgos. Este tema es importante porque la NIS2 lo que sí que te introduce es que este análisis de riesgos tiene que ser contemplar todos los peligros y, sobre todo, la cadena de suministro. Porque esto va alineado con lo que ya se ha comentado toda la mañana del Esquema Nacional de Seguridad. De nada sirve igual proteger a mi entidad si toda mi cadena de suministro no está protegida. Entonces, debe ser tenida en cuenta y establecer los acuerdos oportunos para trasladar todas estas obligaciones de seguridad. Eso es importante. Y luego, hay un tema muy interesante que introduce la NIS2, que son la responsabilidad de la alta dirección. O sea, ya no vale que esto quede en una nebulosa, en plan de decir, no, la dirección es responsable. No, ya hay responsabilidades. Responsabilidades sobre una persona física. Esta persona tiene, primero, que aprobar qué medidas de seguridad tengo que implantar y luego supervisar su implantación.
Entonces, y además no puede delegar. no puedes, bueno, podrás delegar tareas, pero no puedes delegar responsabilidades, lógicamente. Y incluso ya puede haber sanciones sobre esa persona en concreto. Podrás hasta ser apartado de tu cargo temporalmente si no estás cumpliendo con tus obligaciones. Entonces, es un tema importante, ya esa responsabilidad que se introduce. Y luego tengo que tener unas obligaciones de notificación. Las entidades tienen que notificar los incidentes con unos plazos, con unos formatos y tiene que haber alertas tempranas, y notificaciones iniciales, notificaciones intermedias. Con lo cual, yo tengo que tener ya un procedimiento para gestionar y notificar todos mis incidentes. Está claro. Al final, el cambio es importante. Lo único, yo creo que es tenemos que acostumbrarnos. Pero una entidad a día de hoy, ¿cómo puede utilizar los mecanismos existentes para cumplir NIS2? Es decir, ¿alguno de los mecanismos que tenemos les puede ayudar? Pues, a ver, yo creo que la NIS2 parece que da como mucho miedo. Según ha salido la NIS2 es como, Dios mío, que viene el coco, ¿no? Pero creo que ya en España llevamos mucho trabajo hecho. O sea, ya tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad que nos exige la NIS2, que la tenemos desde el año 2019. Y tenemos un esquema nacional de seguridad que ya empezó en el 2010 y que tenemos una actualización reciente en el 2022. Y tener en cuenta que la NIS2 te dice que tienes que establecer medidas de seguridad en los ámbitos técnicos, organizativos y operacionales. A cualquiera que se haya certificado con el NS verá que esos mismos ámbitos ya los incluye el NS. Y como han comentado antes Luis, del CCN, si tú ya estás certificado con el NS, sobre todo en categoría alta, estás en una buena posición ya para cumplir con la NIS2. Entonces, ahora mismo es el camino más fácil, ¿no? Es el camino más fácil ya el certificarse, sobre todo porque ya hay una serie de medidas que tú ya estás cumpliendo. Entonces, tú tienes que hacer primero un análisis de riesgos, decir qué medidas tienes que implantar y ver si con lo que tienes ya estás cumpliendo o no. De hecho, hay guías que nos ayudan precisamente a ver dónde estamos cumpliendo y todo eso. O sea, ya están publicadas. Efectivamente. Por ejemplo, la obligación de notificar incidentes. Nosotros ya la tenemos en España. Ya hay un Real Decreto, el 12/2018, transposición de la NIS2, y el 43/2021, que ya tienen una instrucción técnica de cómo notificar incidentes. Hay unas guías de notificación de incidentes. Tenemos Lucía, la herramienta Lucía, también del CCN. Y, de hecho, recientemente se ha publicado, pues como han indicado también antes en el CCN, un perfil de cumplimiento específico, que es la CCN STIC, la 892, en la que ya te está diciendo si eres entidad esencial o eres entidad importante, qué medidas de seguridad tienes que cumplir. Entonces, ya disponemos de mecanismos para facilitarlo. Te iba a preguntar precisamente cuál era la situación en España, pero bueno, más o menos la has ido resumiendo. Al final, estamos bastante avanzados. Es cierto que aún nos falta la transposición, como a la inmensa mayoría de los países europeos. Hay alguno que se nos ha adelantado. Pero ¿tú crees que estamos en disposición de decir que vamos a poder cumplir NIS fácilmente o no? Bueno, fácilmente será complicado también porque, a ver, lo que comentabas, el plazo de transposición acabó el 17 de octubre. Hasta la fecha, creo que solo 6 países europeos han conseguido transponer totalmente la NIS2. España no, todavía no. O sea, estamos en ello, esperemos que no se nos dilate demasiado. En disposición de cumplir a nivel de estrategias las tenemos, medidas de seguridad, obligaciones de notificación. Podemos estar en disposición. Un problema gordo que tenemos aquí es que la NIS2, como hemos dicho, aplica al sector público, aplica directamente al sector público de Administración Central, en nuestro caso Administración General del Estado, comunidades autónomas, pero queda a criterio de los Estados decidir si aplica o no a las entidades locales. En España tenemos más de 8.000 entidades locales. Entonces, es la transposición la que tiene que dar luz un poco de este tema para ver qué hacemos con estas entidades. Con lo cual, ese va a ser un tema complicado, decidir a quién le va a aplicar o no la NIS2. Porque sí, pero puede ser una locura. Puede ser una auténtica locura. Y, sobre todo, no solo eso, es supervisar. Porque la NIS2 introduce la obligación al Estado de supervisar el cumplimiento. No es lo mismo para entidad esencial que para entidad importante. Entidad esencial tienes que supervisar a priori y a posteriori. Entonces, vas a tener que hacer auditorías, controles documentales, lo que tengas que hacer. Entidad importante solo a posteriori, solo si tú tienes conocimiento
de que ha habido un incidente, de que hay un incumplimiento que no es de la directiva. Pero ese va a ser otro punto delicado, cómo se va a organizar esa supervisión. Y así, para concluir, ¿cuáles serían las… si te pusieras en la piel de empresas que tienen que, no solo empresas, sino también organismos públicos que tienen que cumplir NIS 2, ¿cuáles serían, digamos, las guías? El consejo de diría, mira, tenéis que hacer esto sí o sí, y hay cosas opcionales que podéis pensar o se pueden retrasar más o menos. Pues a ver, hay temas que tienes que cumplir sí o sí. Lo primero que tienes que saber si eres una entidad es si te toca o no. Sí, bueno. O sea, si te toca o no cumplir con la NIS 2. Que además con la transposición puede variar. Puede variar, claro. porque la NIS 2 deja abierto a criterio de Estado determinados puntos. Entonces, eso ya cada Estado el que decide cómo va a hacer. Igual que, por ejemplo, un tema de la transposición será encajar con el resto de normativa. Tenemos una normativa de infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas van a entrar aquí también como entidades esenciales. Entonces, hay que ver cómo encajamos todo lo que tenemos ya sectorialmente con esta transposición de la NIS 2, ¿no? Entonces, como entidad, ¿tú qué tienes que hacer? Primero, saber si estás. Hacer, lo primero, un análisis de riesgos para ver un poco, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, tu cadena de suministro y tus proveedores externos, qué tipo de medidas tienes que implantar. Implantar esas medidas, entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Destinar recursos. O sea, un tema importante que van a tener aquí las entidades para implantar van a ser los recursos, tanto económicos, para llevar a cabo las medidas que te pide la NIS 2, como de personal. Ya yo creo que se ha estado mencionando, igual que lo han mencionado en la ponencia anterior, hay una gran escasez de personal. Entonces, ya no es solo que tengas personal formado, es que tu propio personal de tu entidad esté formado y concienciado de todas estas medidas. Entonces, eso lo vas a tener que hacer sí o sí. Para poder decir todas tus medidas, tienes que establecer sí o sí unos procedimientos de gestión de incidentes porque vas a tener que notificar. Y luego, la NIS 2 deja abierto el que haya notificaciones voluntarias. Voluntarias no solo… es obligatorio notificar incidentes significativos, pero voluntario es que tú quieras notificar ciberamenazas, cuasi incidentes, y también introduce que quieras participar de forma voluntaria en comunidades de confianza. Es el Estado el que tiene que fomentar la creación de comunidades de confianza para que las entidades compartan información. Entonces, yo creo que es importante que las entidades se mentalicen de que en este tema de protección y ciberseguridad no vale estar solo. O sea, o se comparte información, como ya se ha mencionado antes, en la red de SOC, a través de la red CESIR, en estas comunidades de confianza, o se va a perder mucha información por el camino. Ahí es delicado, porque una entidad que tiene vulnerabilidades o las ha detectado lo va a decir ahí. Entonces, tenemos que fomentar realmente comunidades de confianza en las que se pueda intercambiar información. Esto es como dice el dicho, o ganamos juntos o perdemos solos. Pero exactamente. Es que exactamente. va a ser así. Pues nada más, muchas gracias, Raquel, muchas gracias, porque yo creo que además hemos sido breves, con lo cual os damos más tiempo para comer y además yo creo que es algo muy importante. Vamos a estar por aquí, si tenéis cualquier pregunta estaremos dispuestos. Muchas gracias. Gracias.